más noble, yo le aseguro. Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga. Sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa. Buenas tardes, noches, comunidad afluente. En esta ocasión nos reunimos nuevamente para su sección favorita, Lunes Literarios, y esta semana vamos a abordar a lo largo de la revista, en todas sus secciones y columnas, temas relacionados con la diversidad y con la comunidad LGBT+. Lunes Literarios no es la excepción, y por eso en esta ocasión traemos una dinámica un tanto diferente. Vamos a proponer un tema. En este caso, diversidad y comunidad LGBT+. Y cada uno de las y los participantes en esta sección va a proponer 1 o 2 libros máximo que traten ese tema. Al final vamos a hacer un recuento de esos libros y vamos a elegir 1 o 2 ganadores que de alguna manera sinteticen o engloben de manera muchísimo más general el tema de la diversidad y de la comunidad LGBT+. Me da mucho gusto saludar a Mariana y a Karen, quienes nos acompañan en esta sección de Lunes Literarios y que también tienen sus cartas debajo de la mesa, o sea, sus libros, sus obras maestras. ¿Y te parece si empiezo contigo, Mariana? Claro, bueno, yo aquí en esta sección voy a recomendar primeramente Carol de Patricia Highsmith, que para mí se me hace un gran referente sobre el amor lésbico porque no cae tanto en los estereotipos que estamos acostumbrados a ver. Y en segundo lugar, no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un poema de una poeta feminista y lesbiana que se llama Audre Lorde, que se llama ¿Quién dijo que era fácil? Bueno, este poema se me hace un gran referente, no solo de la comunidad LGBT, sino también de la diversidad, porque ella está en contra del racismo, del clasismo y de todas estas cosas que atacan a la tolerancia por la que se está buscando obtener. No sé qué opinas tú, Karen. ¿Qué opinas de estos temas, Karen? No, pues bueno, es importante siempre retomar lo que en la sociedad se está viviendo y pues en este mes muy particular, pues es un mes para hacer visible esta lucha, ¿no? Sabemos que la comunidad día con día intenta pues avanzar para lograr tener los derechos que tendrían que ser universales para todos, pero justo en este mes la visibilidad tiene que ser de una forma exponencial, ¿no? Y por ello, este pequeño video de Literarios, pues está encaminado a eso, a presentarles algunos libros que ustedes pueden leer y pues pueden volver a hojearlos, pueden investigar más acerca del tema, de cuáles son los colectivos que existen en nuestro país, en el mundo entero, que en particular en este mes están pues siendo visibilizados, están luchando y se están posicionando, ¿no? Entonces, yo quiero hacer paréntesis rápido, disculpen mi fondo tan oscuro. Yo creo que me parece muy importante sacar a luz el tema de la diversidad y de la literatura, porque a veces creemos que dentro de la literatura no existen estos prejuicios, pero claro que la literatura es parte de la sociedad y también la literatura no únicamente en México, sino también en el mundo de cierta manera está heteronormada por autores hombres heterosexuales y se dejan de lado otras voces. En este sentido, igual yo traigo 2 cartas fuertes. Ya Mariana dijo sus 2 recomendaciones, sus 2 libros, obras muy excelentes que precisamente tratan sobre este tema de la diversidad. El de Carol es fascinante, incluso es película, creo que ganó varios Oscar. Y el tema de la diversidad y de la interseccionalidad que también recuperan varias poetisas es fundamental para no quedarnos únicamente en lo superficial sobre la diversidad. Yo traigo 2 libros muy interesantes. El primero, que es mi carta maestra, se llama Fruta Verde, de Enrique Serna, y precisamente habla de 3 personajes principales, ¿no?
estos tres personajes pues se van a encontrar en diversas situaciones sexuales un tanto estrepitosas. Estos tres personajes son Germán, un joven aspirante a escritor, quien se encuentra resentido por la traición de una novia, un dramaturgo, Mauro, que se llama Mauro Llamas, él es homosexual y quiere ligarse a toda costa a Germán, y la mamá de Germán, que se llama Paula, una ama de casa divorciada, que tiene pues tiene muchos tabúes y tiene una moral muy fuerte en cuanto a la sexualidad. Sin embargo, estos tres personajes precisamente se van a encontrar con lo que pues es la sexualidad de cada uno de ellos y los distintos prejuicios que van teniendo. Pero aquí el tema que más impacta un poco y que a mí me gusta mucho es el tema de la bisexualidad, porque a veces nada más escuchamos de la homosexualidad o de las distintas expresiones sexuales que existen, pero aquí el personaje principal, uno de los personajes principales, Germán, va a preguntarse qué tan heterosexual se siente ante los diversos intentos de Mauro por seducirlo. Y no les cuento más, es una novela fascinante. Y la segunda obra que también me gustaría rescatar es El lugar sin límites. Esta película que también es este libro que también es una película, es del escritor y periodista chileno José Donoso, donde nos habla de un pueblo olvidado por el Estado, donde casi no hay infraestructura y donde conviven en un prostíbulo un personaje homosexual transvesti que se llama la Manuelita y su hija la Japonesita. Entonces ellos dos van a ser los personajes principales de la trama y su vida de alguna manera se vuelve un tanto inquietante cuando llega al pueblo uno de los personajes que va a despertar sentimientos sexuales en la Manuelita y en la Japonesita. Y bueno, llega al pueblo Pancho, uno de los personajes, de los cuales pues van a tratar de romper esta cotidianidad en el pueblo en el que viven la Manuelita y la Japonesita, pero hay un secreto o algo que no se sabe de la Manuelita y es que ella siempre ha tenido un amor por Pancho. Esta obra evidentemente pues trata sobre la homosexualidad, el transvestismo y la manera en cómo conviven en un pueblo que tal vez para nosotros tenga todos los prejuicios y los estereotipos más conservadores, pero que de alguna manera un tanto extraña o bizarra termina conviviendo con aquellas personas que se salen de ese guión de género, de ese ser hombre o ser mujer únicamente. Entonces, esas son las dos novelas que yo recomiendo para este tema de diversidad y comunidad LGBT+. Karen, ¿cuáles son tus dos cartas maestras? Pues bueno, yo les traigo un clásico que probablemente ya lo han escuchado, ya lo han leído, y pues siempre es muy grato volver a leer los libros, las historias que ya conocemos, ¿no? Creo que siempre nos vamos llenando un poco más y encontramos cosas nuevas. Entonces, pues bueno, en este caso va a ser El vampiro de la Colonia Roma, obra de Luis Zapata, pues como ustedes saben, y para los que no, pues esta se publicó en 1979, ya en los 80, y pues lo que pretende vislumbrar la obra es pues el México de esos años, ¿no? En donde las personas de la comunidad LGBT, en este caso el vampiro de la Colonia Roma, que es el principal, el principal actor aquí en la obra, pues es gay, ¿no? Entonces, es interesante ver la forma muy polémica de la obra, como en esos, o sea, a pesar de que se publicó hace casi 40 años, pues continúa siendo polémica, ¿no? Cómo es que el vampiro de la Colonia Roma presenta de una forma tan descriptiva a la sociedad mexicana, desde lo que comían, cómo eran las calles, hasta cómo se desenvolvía él en su vida, ¿no? Es una obra que en realidad está llena de morbos, de cosas graciosas, de su vida, de romance, de los buenos y los malos momentos que él vivió en la Ciudad de México. Entonces, pues sería importante recordarlo,
darle una ojeada, leerlo, para poder hacer tal vez el comparativo, ¿no? Con la sociedad mexicana de hace 40 años y la que hoy está pues presente, ¿no? Podemos analizar ciertas cosas y poder ver en qué rubros no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado mucho y en qué otros tal vez sí hemos avanzado, ¿no? A bien. Esa es una. Y la otra es una obra de Camila Sosa Villada. Ella pues nos presenta su obra que se llama El viaje inútil. En realidad este es un texto autobiográfico que pues queremos recomendarles desde Lunes Literarios a ustedes chicos que nos ven o a cualquier público. ¿Por qué? Porque siempre desde el ejemplo se aprende, ¿no? Posiblemente si ustedes hayan pasado o estén pasando por alguna vivencia, algún momento en donde ustedes creen que pueden reflejarse y pueden encontrarse desde su identidad, desde su orientación, entre otras cosas más, creo que siempre ver el testimonio de otra persona, leer una biografía de otra persona, escuchar las vivencias de otra persona, nos será de alimento para poder encontrar salidas, ¿no? Para poder ver y comparar en nuestras vidas, ¿no? Saber que existe refugio, saber que hay más personas que pasan por lo mismo que estás pasando tú o que puedes llegar a pasar y que no estás solo, ¿no? Entonces, lo interesante pues, de este texto, de esta autobiografía del viaje inútil, es pues poder encontrarnos con la autora, ¿no? Ella lo que hace pues es escribir sus condiciones desde la infancia, desde la pobreza en la que vivió. Y lo más interesante es que ella trata de plasmar desde la forma escrita su identidad, ¿no? Ella no cree que la identidad esté aparte de nuestras actividades, ¿no? Y una de ellas es la escritura, ¿no? Para ella la identidad no puede apartarse de la escritura, básicamente, ¿no? Entonces, por ello, ella empieza a hacer esta autobiografía pues en primera persona, mostrándose como verdaderamente es. Esto es muy interesante porque pues podemos escuchar, bueno, no escuchar, leer y tratar de pensarlo de viva voz, cómo es que esta autora, Camila Sosa Villada, pues nos comparte todas sus vivencias de cómo fue su proceso, ¿no? Y que tal vez, como dije al principio, les pueda apoyar, les pueda fomentar algún impulso, algún reconocimiento en lo que lean y pues ayudarles, ¿no? A su vida. Entonces, esas serían las dos, las dos cosillas que les invito a que lean para este mes. Muchas gracias, Karen. Ok, ahora que cada uno de las y los participantes ha expuesto sus dos cartas, o sea, sus dos tiradas principales, nos toca a nosotros escoger cuál de esas dos va a pasar a la final. Es decir, yo voy a escoger de los dos libros de Karen y de los dos libros de Mariana, cuáles son los que definitivamente tienen que ser leídos por todas y todos ustedes que nos ven, y ellas van a hacer lo mismo, en mi caso, y con la persona que, pues, que recomendó también las otras dos obras literarias. Entonces, Mariana, empiezo contigo. ¿Con cuál obra te quedas, tanto de Karen como de las que yo recomendé, y por qué? ¿Cuál es esa importancia que tú ves en esas dos obras? Bueno, ciertamente todas las obras que acabamos de mencionar me llamaron muchísimo la atención. Sin embargo, creo que en las de Karen hay un punto muy importante que me gustaría señalar, y es cómo es que las mismas personas pueden ser ya los autores y las personas que pueden dar a conocer su historia desde su testimonio y ya llevando a cabo una narrativa diferente que se desapega de los estereotipos, y es por eso que yo elegiría El viaje inútil. En cuanto a las de Agni, también me parecieron muy interesantes. Voy a elegir la primera porque habla de la bisexualidad y yo he leído muy poco de ella, así que esas serían mis dos elecciones.
Muchas gracias, Mariana. Ahorita Karen se nos fue, pero en unos instantes más regresa. Entonces, pues a ver, de las novelas que recomendaron. Definitivamente de Karen, yo también me quedo con El viaje inútil. Me parece que el tema de la identidad sexual es un tema pues muy fuerte en el sentido, desde el sentido de quien lo escribe hasta la persona que se identifica con eso. Entonces, yo creo que ese libro es fundamental, porque no únicamente está hablando de la orientación sexual, sino de la identidad sexual, que es precisamente esos moldes en los que nos vamos acomodando nosotros desde que nacemos y que al final de cuentas terminamos rompiendo porque no son esencias, sino son formas que se han impuesto, son construcciones sociales en las cuales nosotros nos vamos acomodando. Y de los libros de Mariana, la verdad es que ambas novelas, bueno, ambas recomendaciones son súper interesantes. Me parece que dan en el clavo con temas muy fundamentales. Sin embargo, yo me quedaría un poco más con el tema de Carol, con precisamente esta proyección que hay sobre el erotismo lésbico, que a veces se toma como algo lleno de estereotipos, por no decir que empieza a haber ciertas creencias en torno a lo lésbico y que terminan degradando a las propias mujeres y terminan invisibilizándolas. Entonces, Karen, nos da gusto que ya hayas vuelto. Tú vas a decidir qué libros van a ser los ganadores, así que coméntanos cuáles fueron tus favoritos en este juego de diversidad y comunidad LGBT+. Pues de los que dijo Mariana, en realidad creo que me quedaría con el poema. Creo que el poema siempre va a detonar muchas emociones, encontrarse con sí mismo, entonces me quedo con el poema. Y de los que hay compartido, creo que sería el libro de Lugar sin Límites. Además de que también ya tiene una adaptación en película, entonces sí sería ese. Ok, si se acaban de dar cuenta, queridos, queridos y queridas que nos siguen en YouTube y que nos están viendo, hay creo que toda una maraña de recomendaciones, pero al final me parece que el que ganó fue el de Camila Sosa, El viaje inútil. Definitivamente fue el que, pues Mariana y yo nos pusimos de acuerdo en que ese libro es el que representa precisamente todas estas cuestiones de la identidad sexual principalmente. Así que, pues por ese lado, o por un lado, tenemos el libro, El viaje inútil de Camila Sosa, pero, a ver, Mariana, ¿qué nos puedes decir de esta interesante selección que hemos hecho? Yo creo que ganó la diversidad, porque aquí vemos distintos ejemplos de cómo es que nosotros nos acercamos a la identidad, a quiénes somos y cómo es que tratamos de dialogar continuamente con los libros para encontrarnos a nosotros mismos. Y creo que el hecho de que cada quien haya elegido libros diferentes, que siempre está en construcción y en diálogo con nosotros. Exactamente, me gusta lo que dices, Mariana. Ganó la diversidad. Y evidentemente ganaron pues, las distintas narrativas que hay en la literatura que hablan sobre la diversidad, sobre la comunidad LGBT+. Y me parece que estos temas no únicamente hay que tomarlos en este mes, sino hay que constantemente leer a autoras, autores, que son parte de la comunidad LGBT+, o que incluso no siendo parte retratan historias de la comunidad LGBT+, de los avatares, de las dificultades, pero también del amor y del desamor, del engaño y de todo lo que conlleva, pues, el simple hecho de ser seres humanos que aman. Karen, Mariana, ¿cuáles son sus últimas palabras respecto a este tema de diversidad y comunidad LGBT+? Karen, empezamos contigo. Pues bueno, resaltar, y creo que está por demás el reiterar que pues exista el respeto, ¿no? Creo que está por demás decirlo, en realidad los derechos tendrían que ser para todos. Este mes, como dijimos en un principio, pues es precisamente para eso, para visibilizar cómo históricamente a estos colectivos, a estos grupos, pues se les han hecho a un lado. Entonces es importante que pues respetemos y que a pesar de que no nos reconozcamos
con el colectivo LGBT, por ejemplo, que sí podamos identificarnos a lo mejor con nosotros mismos, ¿no? Que nosotros podamos abrir nuestra mente, podamos hacer este ejercicio interno de encontrarnos, de saber y de escucharnos para darnos cuenta, pues, qué cosas en realidad nos representan, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Cuál es nuestra verdadera orientación? Entre otras cosas más. Y pues bueno, hacer hincapié en esta lucha de las comunidades y pues siempre recordar que ni siquiera tendríamos que estar haciendo este tipo de visibilización porque todos pertenecemos a la misma sociedad, ¿no? Somos personas, todos pertenecemos a, pues a este mundo, llegamos a vivir aquí, entonces pues no somos ajenos y tenemos que pues continuar con ello, ¿no? Exactamente, Karen. Mariana, ¿cuáles son estas últimas impresiones que tienes sobre todo lo que hemos discutido aquí? Pues nada, una vez más, invitar a toda la comunidad que nos ve a leer otras narrativas, porque siempre se va a obtener algo para nosotros a partir de esto, además de que estamos apoyando estas formas de resistencia que promueven la tolerancia y un mejor mundo para todos. Así es, yo creo que resistir es existir, pero también resistir es escribir a partir de esa existencia. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Gracias, querida comunidad afluente que nos sigue. No olviden también darnos like en nuestras redes sociales, Facebook, Revista Afluente e Instagram, @revista_afluente. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos en unos 15 días más, donde otra vez tendremos un lunes literarios. Gracias y hasta la próxima.